y bueno, ahí vamos a trabajar. Bueno, en principio, explicar un poco, a ver cómo entienden ustedes qué es el ello, ¿no? Es decir, en segunda tópica hay 3 instancias que no coinciden exactamente con los 3 sistemas. ¿Y qué es el ello? ¿Cómo está definido? ¿Cómo está definido? A ver. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se lo define? Profe, ¿le puedo decir lo que entendí de la lectura con respecto al ello? Bueno, el ello es quien vivencia el yo. ¿Es quién? Eso es quien vivencia el yo. Ajá. El yo es como un organizador, tendría Ajá. que ser. Sí. Entonces, este ello es el resto psíquico que queda de ese inconsciente. Ajá. Pero, a ver, ¿qué quieres decir? Primero, Todo lo que no es yo es consciente, digamos. todo lo que no es yo es consciente. Ajá, que vendría a ser eso ello que queda regido por el principio de placer dando vueltas. Ajá. A ver, pero yo te hago una pregunta. El ello, Sí, ¿dónde lo sí. ubicas si asociamos con los sistemas? Y tiene una parte de inconsciente, pero también tiene una parte del yo, digamos. No, Porque pero a ver, si es ello, no es yo. Si es yo, no es ello. Lo que a nosotros nos interesa para ubicarnos es primero en definir la ubicación del ello y sí, cuál de los 3 sistemas se encuentra. bien, En el entonces el ello inconsciente, profe. en el inconsciente. Claro, ahí vamos a ubicarnos. Hay una porción del inconsciente que corresponde al Exacto, ello. eso quería decir, eso. Ah, pero es el inconsciente lo que vos estabas Eh, explicando, no el ello. claro, claro, Hay otra parte del inconsciente que corresponde al yo y otra parte del ajá. inconsciente que corresponde al superyo. Eso es lo que vos querías decir. Sí, Ahora sí, sí, ahora gracias. sí, sí, sí. Entonces, si vos vas a describir, lo primero que haces es la ubicación, ¿no es cierto? Bien, Ello es bien, una instancia que se lo ubica plenamente en el inconsciente. ajá. Y entre paréntesis, perdón, hacemos la salvedad de que no todo lo que hay en el inconsciente es solamente ello. También hay una porción del yo y una porción del Sí, superyo. ¿Sí? ajá, sí. Bien, bien. Eso es una primera aproximación. ¿Qué más, Antonella? Eh, bueno, y también dice que la lectura, por lo que yo entendí, es que el ello representa las pasiones y el yo es la parte más racional o de la reflexión. Ujú. Profe, Sí. yo lo que entendí es que el yo nace separándose del ello, que va a ser una... Sí, pero no nos apresuremos al yo ahora, para no Ah, confundir. Concentrémonos en tratar de cerrar la idea del ello y después vamos a pensar la idea del yo. que, bueno, la función del ello es lograr placer y evitar el displacer justamente. Eso es lo que yo había sacado y que es la parte donde están todos los deseos del ser humano. O sea, técnicamente se le define como reservorio de las pulsiones. Ah, bien. Reservorio de las pulsiones. Es el lugar donde, dice, huyen como en una reserva, ¿sí? Una reserva natural, donde se encuentra lo más primitivo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay reservas naturales donde hay
árboles autóctonos, animales autóctonos, etc. Esa es una reserva natural, ¿sí? Bueno, entonces hace la comparación y más o menos explica lo mismo, ¿no? Diciendo, el ello es el reservorio de las pulsiones. Ahí habitan las pulsiones, dice, ¿sí? Con todo lo que implica eso de ser lo que proviene más desde el interior del organismo, sin tanto contacto con el mundo externo. Bien. Después, ahí lo que decía Antonella es, más o menos, no es tan así, pero más o menos, ella planteaba que la personalidad en realidad está compuesta por 3 personas. El ello, el yo y el superyo, y cada una tiene un perfil de comportamiento distinto. Entonces, aparece el ello como lo más irracional, el yo como lo más racional y el superyo como lo más moral. Es como una autocrítica, ¿no, profe? El superyo sí. Entonces, el ello, que es la parte, digamos, más irracional, que es el reservorio de las pulsiones, va a tener esa característica de manejarse según lo que había comentado, creo que Barbie, de, bueno, la búsqueda del placer, la evitación del displacer, se va a manejar por esas características. Entonces, Profe, sí, yo tengo redactado un poquito sobre lo que usted justamente está comentando, en forma de texto cortito, si es que le puedo leer, si es que integra lo que usted está diciendo. sí. Bueno, dice, el ello es la parte primitiva, desorganizada de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por las pulsiones primitivas, relacionadas con el hombre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. Representa nuestros impulsos, necesidades y deseos más elementales. Opera de acuerdo al principio del placer y desconoce la demanda de la realidad. Allí existen las contradicciones, lo ilógico, al igual que en los sueños. Representa la necesidad básica del ser de cubrir sus necesidades fisiológicas inmediatamente y sin considerar las consecuencias. Ajá. Ahora, ¿cómo formulaste lo de las contradicciones? ¿Allí existen las contradicciones? Sí. ¿Y qué quieres decir con eso? Allí, en realidad no, en realidad existen las no contradicciones, como que todo, al ser todo muy lógico, no habría contradicción. La formulación sería, allí no existen las contradicciones. Sí. Esa es la formulación, digamos, ¿no? Bien redactada. Sí. Bien, sí. Entonces, Profe, le hago una consulta. Eso de que no hay contradicciones justamente por esto que nos decía que se rige por el principio del placer. claro, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Por eso se la suele denominar también al ello, se le dice polo pulsional de la personalidad, ¿sí? Al superyo se le llama el polo moral de la personalidad. Y al yo, el polo defensivo de la personalidad. Porque después, ahora nos adelantamos, ¿no? Pero porque el yo justamente contiene en su dimensión inconsciente a los mecanismos de defensa, con los cuales se maneja tanto contra el ello, contra el superyo, contra el mundo externo. ¿Sí? Entonces, ya saben dónde ubicarlo, qué características tiene. ¿Sí? Eso es lo más primitivo, porque, digamos,
es lo que el bebé trae al nacer. Ese es el contacto con el mundo. Bueno, tiene estas primeras situaciones, ¿no? Digamos. Claro, entonces, profe, esas frustraciones que el bebé va a ir sufriendo de no satisfacer inmediatamente ese placer es lo que va a ir formando el yo. Sí, no, sí, además de las frustraciones, todo el contacto con el mundo externo. Claro. Todo lo que le llega a través de los 5 sentidos. Ajá. ¿No? Es decir, todo lo que llega a través de la vista, del tacto, del olfato, de la audición, del gusto, todo eso van quedando como marcas del mundo externo, ¿sí? Sí. Van a empezar a moldear a ese aparato psíquico que se va organizando. Entonces, Sí. quedando todo eso como primeras marcas, como un callo, ¿sí? Ajá, sí. Es decir, como cuando una persona hace mucha fuerza con las manos, después se le forman callosidades. Sí, sí. Es decir, hizo alguna fuerza exagerada en algo y le quedó una determinada marca. Bueno, de la misma forma, o sea, sobre la misma piel, digamos, una dureza, una callosidad. Sí. De la misma forma, las frustraciones, por un lado, como vos comentabas, más todas las vivencias que tiene a través de los 5 sentidos, todo eso le va dando cuenta en ese bebé de que existe algo que se llama mundo externo. Ajá, sí. Ahí se va a empezar a formar el yo. Bien. En ese lugar, de a poquito se empieza a engrosar, ¿sí? Ajá, Que sí. guarda relaciones tanto con el ello como con el mundo externo, en primera instancia. Ajá. Después, más adelante, también va a guardar relaciones con el super yo. Pero ahora no lo vamos a ver a eso. Ahora vamos a ver las relaciones que va a tener el yo con el mundo externo y con el ello. Bien. Sí, Después vamos a agregarle el otro. está, entendido. Gracias, profe. Digo de nada. Entonces, ahí vamos a situarnos en la formación del yo, que es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y Freud recurre a una analogía que es la fabricación de quesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se fabrica el queso? ¿Cómo se hace? Se prepara la masa, después se hace todo el moldaje sería de la masa, después se lo deja secar. La masa que lleva Elementos, componentes. ¿de qué tipo? Harina, no sé cómo se hace el queso. Líquidos y sólidos. La leche es un componente fundamental, ¿no es cierto? Bueno, con eso se hace la masa, ¿sí? Y después primero hay que hacer una presión para que salga todo el líquido, que quede bien, 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 bien seco, ¿sí? Y después hay que dejarlo secar. ¿Para qué? Para que fermente. ¿Para que fermente y se eche a perder o para qué? Para que esa parte dura No. pueda conservarlo de adentro, sería como que de alguna forma lo de afuera cuida lo de adentro. Exacto. Exactamente. Se va a ir formando una cáscara, ¿no es cierto? Esa cáscara después algunos le pintan de color amarillo, color rojo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se forma una dureza, una corteza, que es una cobertura, ¿sí? Esa cobertura es lo que queda del contacto de la masa originaria con el mundo externo. Por dentro suavecito y por fuera es duro. Bien. Entonces Freud recurre a esa analogía
para comparar, digamos, para decir qué es cómo se origina el yo. ¿No? Entonces, en líneas generales, después le va a agregar otros elementos, pero en líneas generales, lo que indica es que el yo se va a formar así, por contacto con el mundo externo. ¿No? Entonces, la parte, esa masa tan sensible, empieza a volverse un poco más rígida. Entonces, una vez que se forme toda la masa, ya el hombre sabe, el que hace eso, la mujer sabe ya cuándo es el momento de ponerlo a la venta, ¿sí? Porque ya se formó toda la masa que protege, etc. ¿Sí? Contiene eso, ¿sí? Evita que se pierda, etc. De la misma forma va a decir que el ello originario, ¿sí? Que entra en contacto con el mundo externo, a través de todos estos sentidos y a través de estas experiencias, como comentó Antonella, no solamente las frustrantes, sino también las gratificantes, ¿sí? Todas ellas van a dar lugar a la formación del yo. Entonces, todo lo que tenga que ver a través de los órganos de los sentidos, junto con las experiencias frustrantes y con las experiencias gratificantes, todo eso va a dar lugar a la formación del yo. Y eso es lo que ustedes van a encontrar como el yo realidad originario. Entonces, si buscan esa definición, por ejemplo, en el diccionario de Valls, está muy bien planteada. Es la primera configuración del yo. Aquella que todavía no posee tantos recursos como más adelante va a poseer. Llamémosle la época del super yo, etcétera, va a ser mucho más desarrollada. Pero ya en esta primera época va a tener elementos, ¿sí? Que ustedes van a encontrar la explicación en el yo realidad inicial, ¿sí? Que es cuando lo primero que se arma. Bien. Ahora, esa no es la única explicación que va a dar Freud, porque esa es como una explicación, a ver, diríamos así un tanto simplista, si se quiere, en el sentido de que, bueno, todo lo que viene de afuera, las experiencias, lo que aparece en los órganos de los sentidos, etcétera, todo viene y va a formar el yo, todo desde afuera. Sino que además hay otro proceso que es mucho más complejo, que no viene de afuera hacia adentro, sino que va desde adentro hacia afuera, que es la explicación más intensa que tiene que Freud, y esto se conoce con el nombre de ¿cómo se llama ese proceso que no viene de afuera hacia adentro, sino que va al contrario, de adentro hacia afuera? Que origina al yo. ¿Yo placer puede ser? No, todo eso forma parte del yo placer, lo que va a formar después el yo placer. Las identificaciones, profe. El proceso de identificación. Es el proceso inverso al que estamos diciendo. Y acá es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en realidad el yo tiene una doble función. Por un lado, una función sintética, que es su función primordial, ¿sí? Es decir, el yo tiene la tarea de realizar una síntesis todo el tiempo, lo más que se pueda, para evitar que estas múltiples personalidades que forman ese aparato psíquico se desmembren y cada una vaya por su lado. El yo tiene la función sintética, como una misión encomendada. Pero por otro lado, guarda en su interior algo que va en contra de hacer síntesis, que es justamente las identificaciones.
Porque el yo no tiene una identificación, tiene múltiples identificaciones. Y cada identificación es una conexión entre ese sujeto y otros sujetos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que intenta hacer. De un lado, una síntesis. Pero por otro lado, esa función de síntesis que intenta hacer se compone por una cantidad de identificaciones. Pero ¿cuál es el sentido de la identificación? La conexión hacia afuera. Entonces van en sentido contrario y hace que el yo todo el tiempo esté en un estado de conflicto permanente. Entonces, la primera explicación que es la que habla del queso, cómo se forma el queso, es una explicación descriptiva. No es que está mal, es descriptiva y está bien para explicar. Pero no es la única, ni tampoco la más importante. La más importante es el juego de identificaciones que el yo realiza y que lo arrastra hacia lugares alejados de su propio eje. ¿Mm? Vamos a pensar básicamente en el sentido más común del término identificación. ¿Qué es? ¿Cómo lo entienden? Sentirme igual a otra persona. A otra persona. Identificarse con otra persona. Sí, encontrar puntos en común con otra persona. Ver rasgos parecidos en otra persona de los que tenés vos. Es como un espejo, vendría a ser, ¿no, profe? O sea, muestra un vínculo. Un vínculo. ¿Sí? Y saca del eje puesto en el sujeto para pasar Sí. a un vínculo. ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces, algo de eso va a tomar la identificación en la concepción del yo. El yo, cuando se empieza a formar, cuando se forma esa cáscara inicial, esa callosidad inicial, ¿qué le sucede? Tiene continuamente impulsos que vienen de afuera, estímulos que vienen de afuera, ¿no? Continuamente estímulos que vienen de afuera y otros que vienen desde adentro. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué forma ese estímulo que viene de afuera? En esta metáfora del queso, ¿qué es lo que ha formado? ¿Cómo? No, el interior ya estaba. No, Cáscara, eso profe. vendría a ser la cáscara. Lo que viene del mundo externo es lo que hace que quede duro y se forme esa placa. Se forma esa parte más rígida. La Ajá, protección, exactamente. Por lo tanto, todos esos estímulos que vienen desde afuera fortalecen al yo. No tiene tantos problemas, por así decirlo, con los estímulos que provienen del exterior, porque todos cumplen la misma función de fortalecer. Ahora, ¿qué pasa con los estímulos que provienen del interior? Esos no fortalecen para nada, sino al contrario, eso lo que intentan es expresarse. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que hacer para mantener un cierto equilibrio? Evitar que todas esas pulsiones provenientes del interior exploten, que son anárquicas y que no van reguladas, no están controladas. Tiene que poder regularlas. Porque si llegan a aparecer así al tropel, arrasan con todo y a la miércoles. ¿Sí? Desboronan el psiquismo. Una turbulencia de la gran 7. Entonces, ¿qué hace el yo?
Todavía no. ¿Qué hace el yo? Porque todavía no está instalado del todo. Se está formando. ¿Qué hace? Profe, ¿puede ser que negocia de alguna manera con los otros sistemas? Todavía no está en condiciones de negociar. ¿Qué hace? Instala identificaciones. Todavía no hay mecanismo. Para poder asimilar eso y poder procesarlo de otra manera diferente a que si pasara y arrasara con Lo eso. que hace es toma elementos del mundo externo con los cuales considera que va a poder controlar los elementos del mundo interno. Y es por eso que todas las identificaciones tienen un proceso fuertemente defensivo. ¿Sí? Profe, todos esos estímulos que toma desde afuera son recibidos por el yo a través de la percepción. Solo Sí. así puede el ello tomar eso para poder Sí. usar la identificación. Gracias. Pero cuando se está hablando acá de identificación a nivel de el yo, no estamos hablando como en el sentido, digamos, que nosotros decimos comúnmente de identificación. Me identifico con, por ejemplo, qué sé yo, con Cintia, porque y la veo a Cintia como una persona integrada. Cuando estamos hablando acá de identificaciones, tomo un rasgo de Cintia, no el resto, un solo rasgo. Otro Claro, rasgo por eso de Milena, otro rasgo de Antonella, otro rasgo de Barbie, y con eso voy a ir armando. serían figuras, ese sería figuras mentales. Es como si, acuérdense, lo mismo que sucede en el sueño. En el sueño también se forma. Agarra un componente de cada cosa para formar todo. Algo. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Bueno, en las identificaciones sucede algo similar. O sea, toma un rasgo de cada uno y con eso va a armar las identificaciones. Por lo tanto, cuando se habla en psicoanálisis de identificaciones, no se la habla en el sentido común y corriente que hablamos nosotros, ¿no? Donde decimos, bueno, me identifico con la alumna fulana de tal, por esto, por esto, por esto. Bueno, entonces, ¿yo qué hago ahí? Yo la veo a la alumna con la totalidad de su persona, ¿no? Y veo las características generales que tiene, bueno, y respeto esa integridad de la persona esa con la cual yo me identifico. Ahora, en la identificación, en el sentido psicoanalítico, esto no sucede así, porque es un rasgo que voy tomando, el rasgo que le sirve al yo para defenderse de las pulsiones provenientes del ello. El resto, y no le sirve. ¿Sí? No considera. Toma algunos rasgos y otros no toma. Entonces, algunas cosas de la mamá va a ir tomando, otras cositas del padre, todo eso va a ir juntándolo y va a armar una identificación que tiene un claro sentido defensivo. El yo se defiende de las pulsiones. Acuérdense que estamos en la primera época del yo. El yo está apenas organizándose y no es sólido todavía no tiene los mecanismos de defensa. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Ya vamos, apenas se está formando la división de consciente e inconsciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Juntar todos los recursos que tiene para evitar que esas pulsiones lo desorganicen. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Es decir, este Sí, es el profe. sentido que tiene la identificación en el texto psicoanalítico, distinta de la que tiene en el sentido común. Acá tenemos una clara función defensiva. Se defiende de pulsiones provenientes del ello. Sí. Profe, ¿a qué edad es esta característica? Y eso desde la mitad
primer año de vida, o sea, todo lo que es el pasaje de la etapa, de la primera etapa, subetapa oral, hasta el final de la etapa oral. ¿Qué ibas a preguntar hoy? No sé quién. Cintia. Yo, profe, quería preguntarle, con respecto a esto que usted está hablando de la identificación de este yocito, para así decirlo, que es tan nuevito, ¿puede ser también que ayude a la constitución de un falso self en el psiquismo del individuo? ¿O que ayude de No, uno la mismo? noción de falso En el self, caso de que... primero que la noción de falso self no significa algo patológico. La noción de falso self es algo absolutamente normal que todos lo tenemos. La idea del existe un falso self patológico y un falso self normal, pero no existe, no es que todo falso self es patológico. Segundo, que la idea de falso self, el concepto, no es de Freud, no aparece en la bibliografía freudiana. Tercero, que si se compara más o menos, eso es en la etapa anal. Pero esa noción no es de Freud. No existe, digamos, ¿no? Bien. Entonces, en el texto del yo y el ello, si es que pudieron leer, explica las relaciones del yo y el ello por vía de las identificaciones. ¿Alguien puede leer la partecita donde dice, así como amas a un objeto, ahora me puedes amar a mí? ¿Le leo, profe? ¿Vale? Otro punto de vista enuncia que en esta transposición de una elección erótica de objeto en una alteración del yo es, además, un camino que permite al yo dominar al ello y profundizar sus vínculos con el ello, aunque Espera un por poquitito. cierto, Espera un ¿sí? poquito. Fíjense que dice, una alteración de qué. Del yo. Sí. Y después, Es, además, un camino que permite al yo dominar al ello. no, en esta alteración de qué. De un Del yo. objeto Del amoroso. objeto. O sea, ¿qué es lo que se altera? Un objeto El amoroso objeto. pasa a convertirse en una parte del yo. Sí. ¿Sí? Es decir, el ello encuentra un objeto amoroso en el mundo externo. Mm, ¿Sí? sí. ¿Y qué hace el yo? Lo toma a ese objeto amoroso y lo transforma en una parte de sí mismo. ¿Sí? Mm, sí. Ahora, escuchemos ahí un poquitito eso que dice. Escuchemos lo que dice ahí. Una alteración de un vínculo amoroso. O sea, hay que renunciar a un vínculo amoroso para que el yo pueda llegar a organizarse. Ahí vendría a ser, profe, con la resolución del complejo de Edipo. No. Estamos No. hablando ¿No? del yo, configuración del yo. Ahí, eso que vos estás nombrando se va a llamar identificaciones secundarias. Ah, bien, Trabajando van a ser identificaciones primarias, las primeras. bien. O sea, por eso dice, el yo, en el texto ese del yo y el ello, dice, el yo es una sedimentación de relaciones amorosas. Es como un cementerio de relaciones amorosas que tuvieron que desaparecer. Sobre eso y gracias a eso se constituye el yo. Sobre miles y miles y miles de relaciones amorosas que tuvieron que ser sepultadas, ¿sí? Para que se conviertan en alteraciones del yo. Volvé a leer eso que leíste, Barbie, más despacio, Ok. para que vayan entendiendo lo que está diciendo. ¿Sí? A ver, yo te voy a interrumpir por cualquier cosa.
Esta transposición de una elección erótica de objeto en una alteración del yo Espera, es... está lo primero, ¿sí? Ujú. Sí, O sea, lo que ahí está diciendo es que para que se constituya el yo, hay que alterar esas, tienen que desaparecer un montón de relaciones eróticas que ese aparato psíquico incipiente está constituyendo con objetos del mundo externo. Si no, no van a producirse. Profe, cuando habla de relaciones eróticas o amorosas o objeto de amor, se refiere a eso que le produce placer, sería al sujeto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo más gráfico donde se observa esa alteración del yo producto de renunciar a una relación amorosa, erótica, fuertemente erótica, donde hay que renunciar a un objeto? cuando deja de tomar la teta, ¿puede ser, profe? El destete, que es fuertísimo, porque lo que está diciendo es eso que ahí estamos leyendo, ¿no? Lo que está diciendo es la renuncia, hay que disolver, es como decir, bueno, yo te amo mucho, pero lo nuestro no puede seguir. Felices, nos llevamos bien, pero no puede seguir. Tengo otro objetivo mayor. O sea, imagínense una relación así, muchas veces pasan las historias, ¿no? Es decir, hay personas que, vamos a suponer que tienen dobles intereses, por ejemplo, están en un vínculo muy lindo con alguien, pero por ejemplo tienen que irse a vivir a otro lugar porque consiguieron un mejor trabajo, porque es la oportunidad de su vida y bueno, y tiene que renunciar, ¿sí? Entonces, fíjense, de eso estamos hablando. Por eso en otro momento él va a decir, el yo es el precipitado de múltiples relaciones que no prosperaron, que tuvieron, o sea, un sepultamiento de un montón, como si fuera como un cementerio directamente, ¿no? De un montón de vínculos. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que tenemos que dimensionar para poder entender de qué estamos hablando acá. ¿Mm? Entonces, lo primero es eso que leíste. Ahora, continúas leyendo y ¿qué dice? A ver. Enuncia esta transposición de una elección erótica objeto en una alteración del yo. Es, además, un camino que permite al yo dominar al ello. Claro, porque de esa forma lo va a dominar, o sea, ahora va a explicar cómo. Ajá. ¿Cómo? Seguí. Y profundizar sus vínculos con el ello, aunque, por cierto, a costa de una gran docilidad hacia sus vivencias. Cuando el yo cobra los rasgos del objeto, por así decir, se impone él mismo al ello como el objeto de amor. Claro, porque lo que hizo fue toma los rasgos del objeto, ¿sí? Se amolda a los rasgos del objeto y ¿qué le dice? Busca repararle su pérdida diciéndole, mira, puedes amarme también a mí, soy tan parecido al objeto. Claro. Entonces, hay una pérdida, Ujú. ¿sí? Sí, Esa pérdida es intencional, por supuesto. ¿Por qué? Porque toma ese rasgo y lo incorpora en sí mismo justamente para que el ello, ya en vez de estar puenteándolo, salteándolo, el ello vaya al yo. Y que supuestamente el yo se hace el administrador y es el que va a manejar la salida al exterior. Pero para lograr eso, tiene que lograr de alguna forma que las pulsiones del ello pasen por el yo. ¿Y cómo lo va a lograr? Adoptando rasgos del objeto para que pasen por ahí las pulsiones del ello. Ahora, también sabemos que las pulsiones del ello son múltiples y tienen múltiples intereses. Por lo tanto, ¿qué va a pasar?
que va a tener que tomar varios objetos, varios rasgos, no hay uno solo, sino que va a tener que tomar varias identificaciones. O sea, no hay una identificación, sino que son un montón de identificaciones. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, pero son construcciones. Más que representaciones, son construcciones que hacen en el interior de sí mismo. Construcciones que no, tampoco son únicas, sino que son mezclas. Acuérdense, estamos hablando aquí del proceso primario, no de secundario. Entonces, son mezclas de varios elementos que tomo uno de acá, otro de acá, otro de acá, y todos estos tres me sirven para combatir una pulsión. No es que es un rasgo, una pulsión, no. Tomo varios de esos juntos, con eso voy armando algo que permite frenar el impacto de la pulsión. Entonces, todos esos elementos van a dar lugar a las identificaciones. ¿Qué más hay de identificaciones? ¿Qué más han visto? ¿Qué más han encontrado? Profe, o sea que el yo de alguna manera es como que representa al ello. Super yo era, perdón. ¿El qué? Que el super yo de alguna manera releva o representa a ese ello, entonces. Ahora, después vamos a ver el super yo. Todavía no vamos a entrar. Ahora vamos a concentrarnos en el yo. Primero nos tiene que quedar bien claro el yo. Entonces, Profe, sí, cuando se renuncia, por ejemplo, al destete y a una cuestión de, digamos, cuestiones eróticas, el que hace la renuncia, ¿quién es, profe, el ello o el el que yo? hace la renuncia, ¿cómo, Barbie? Para dar paso. ¿Quién No, es el que hace la renuncia? ¿El ello y manda una parte de su yo o es el yo ya conformándose? Eso es lo que no entiendo. el yo tiene que renunciar a la descarga. ¿Sí? Es decir, va a renunciar a la descarga, o sea, al contacto con el objeto para armar en sí mismo. Por eso es que no quiere más la teta. ¿No es cierto? Bien. Y se enoja con la teta, ¿sí? Está chinchudo, ¿sí? Sí. Porque tiene toda una serie de debates internos. Hay un renunciamiento que tiene que hacer. Es decir, como que el yo es el que rige las descargas. Claro, ahí es donde va empezando a entrenarse en todo lo que es tener más fortaleza como para frenar. Pero, Bien. ojo, no es que frena y porque se le ocurre, no. Frena porque porque tiene un elemento, reemplazó en el interior a un objeto con el cual no le hace falta la descarga exterior, porque ya tiene el objeto incorporado. Por eso la problemática del destete es fundamental, porque en ese periodo lo que se forma es la base del yo. Si eso no está logrado, nosotros tenemos mucha inestabilidad. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en esos casos de chicos que están con edades avanzadas y todavía sin destete. Es decir, que necesitan sí o sí estar prendidos a la teta, etcétera, ¿sí? O sea, arma un problema bastante grave. Porque ¿qué nos está planteando eso? La imposibilidad de ese yo de renunciar a algo. O sea, eso es lo que está sucediendo. No puede renunciar a algo.
Entonces, es un problema bastante grave. Y es una situación que es muy común. Muy común. ¿Sí? Alimentado, por supuesto, desde afuera. Claro. Porque Afuera sería la madre, ¿no? sí, el ambiente, qué sé yo, todo. La madre y el ambiente, pero lo que estamos diciendo es qué es lo que hay que lograr. Hay que lograr, digamos, que ese chico, que obviamente estamos hablando de chicos que hayan tenido experiencia de contacto continua, sistemática con la madre. Ahora, si ha tenido todo eso, también tiene que tener la capacidad y alentar esa capacidad de que haya una renuncia ante un objeto. Hay que renunciar a eso. No, pero y si el niño, hay algunos niños que sí tienen más posibilidades, hay otros que no, hay otros que oscilan entre querer y no querer, y bueno, y ahí hay que ver qué se hace desde afuera. Ahí hay que ver eso. Vamos a decir cuál es la actitud que tiene el entorno con respecto a esa problemática. Porque que ese niño tiene que vérselas solo. Sí, se las tiene que ver solo. Se las tiene que ver solo, tiene que poder arreglarse solo. Y ahí se arma un problema bastante grande. Porque reiteramos cómo es el juego. Hay una renuncia a la descarga, ¿sí? Renuncia a la descarga que es intencional y que va acompañada de una alteración del yo, porque se instala una construcción similar a la del objeto. Por eso dice, así como antes lo amabas, me puedes amar a mí. Entonces hay todo un juego. En eso, para tomar como una forma metafórica para entenderlo, sería como cuando el niño renuncia a tomar el pecho y se adapta a la mamadera, digamos, se empieza a adaptar solo a la toma de la mamadera, y de vez en cuando quiere seguir estando en brazos de la madre y amamantando ese seno materno, pero sabe que ya no, o sea, sabe es también de forma metafórica, porque en realidad todavía no es como del todo consciente de ese sentido, entonces opta por la mamadera, por satisfacerse a través de eso. Sí, sí. Ahora, tiene un dejo, digamos, melancólico, si se quiere, lo tiene, por supuesto, como cualquier situación de pérdida, ¿sí? Cualquier situación de pérdida produce un estado de melancolía, de una cierta tristeza de algo que se perdió. Y por supuesto que eso es así. No le vamos a quitar el sabor que tiene eso, porque es negar la realidad. Ahora, sobre esa situación, eso... ¿Profe? Sí. ¿Sí? El yo que hace la renuncia es este yo primitivo, le pregunto. El yo realidad inicial. Ujú. Él Sí, es el que hace la renuncia a varios. sí, y ahí ya empieza a ingresar en el yo placer purificado. Ah, Empieza a bien. ingresar al yo placer purificado, que va a ocupar gran Gracias. parte del resto de la primera infancia. Ok. Gracias, profe. De nada. Entonces, eso es lo que nosotros nos encontramos en ese primer tiempo. Es una problemática muy, muy, muy compleja, muy necesaria que la tengan bien clara, que la puedan leer, que la puedan masticar bien,
porque sobre esa base se va a constituir todo el edificio del aparato psíquico. Imagínense que, digamos, ya están dadas las condiciones para que se separe consciente e inconsciente. Pero hay que hacer algo ahora. Lo que hay que hacer es justamente la renuncia y la alteración para que definitivamente se instale la división consciente e inconsciente. Entonces, no estamos hablando de cosas que sean triviales o que sean sencillas, sino que ahí se juega mucho de lo que va a ser el destino posterior. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando obviamente de niños y niñas que han tenido la experiencia grata del acompañamiento constante de los padres, ¿no? De ofrecerles experiencias placenteras, ¿sí? No de aquellos otros que han carecido de todo eso, que eso es otra cosa, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, acá, obviamente tiene que aparecer la renuncia, la melancolía que acompaña esa renuncia, la tristeza que tiene que aprender a ser manejada, y la instalación de un elemento sustitutivo, ya no del objeto, sino en el propio yo, que haga que se sienta, digamos, de vuelta contento. Entonces, esto, si no está bien manejado, si esta pérdida, esta renuncia no está bien manejada, etcétera, deja sus marcas también. Deja sus marcas. Entonces, acá de lo que se trata es justamente una renuncia, una alteración, y esa alteración tiene que compensar la renuncia. Le tiene que dar, esa alteración le tiene que dar el sentido de una compensación. Valió la pena la renuncia. Si no, no tiene sentido. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, porque eso es lo que se va a trabajar. Fuertemente acá estamos frente a una situación de renuncia, ¿sí? Y bancarse lo que viene con la renuncia, que es la melancolía, la tristeza, que hay que aprender a manejarla, ¿sí? Y que se la maneja en parte con la sustitución que produce ese objeto identificatorio. Ahora, hay un cierto monto de esa tristeza que sí que va a quedar, porque se constituyó sobre una renuncia. Por eso dice en el texto, búsquenlo a ver si encuentran, el yo es un precipitado. Fíjense si lo encuentran, porque más o menos ahí donde estaba leyendo Barbie, por esa zona está. ¿Nos van a permitir qué? No, no, no. No, 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 porque estos son en la realidad, después se van a cumplir. Eso es lo que va a activar justamente la búsqueda en la realidad, no en forma alucinatoria. Busquen en el texto donde estaba leyendo. Por supuesto que sí. Estamos hablando de una situación de tristeza que hay que elaborar. Claro, porque le frustra no poder encontrar eso con lo cual no se puede identificar. No, pero y además lo que está diciendo como mensaje es, para crecer hay que renunciar. Claro. O sea, no está diciendo todo va a ser feliz, así todo pum para arriba, no está diciendo Sí, eso. El mensaje que está dando el texto es esto, ¿no? El crecimiento va de la mano de una renuncia. Si no hay renuncia, no va a aparecer el yo.
O sea, la Constitución. Profe, ¿y esta renuncia se da no solamente en esa primera instancia, sino a lo largo de toda la vida para que se siga sosteniendo? Claro, O sea, sí, constantemente estamos frente a una renuncia y a un cambio sería de sí, elemento de objeto por otro. claro, sí, 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 siempre es así, siempre es así. Por eso, digamos, acá lo importante es entender que la concepción, digamos, de la constitución del yo, etcétera, que es muy importante porque nos da la unidad, porque nos da la posibilidad de manejarnos con el mundo externo y con el mundo interno, etcétera, etcétera. No nos olvidamos que es un gran trabajo que uno tiene que ir organizando, planificando y que tiene que ver justamente con esta tristeza, ¿no? Es decir, de la renuncia a determinadas cuestiones. ¿Mm? A ver si encuentran donde dice justamente eso que estamos hablando y que tiene que ver con la característica que tiene el yo. A ver, voy a traer mi libro. A ver, ustedes busquen ahí a ver si ¿No es encuentran. de la sublimación, puede ser? ¿Cómo? Es la parte donde habla de la sublimación, puede ser. A ver, no me acuerdo así tal cual. Léelo. Dice, la transposición así cumplida, ¿le leo? Sí, sí. La transposición cumplida del hilo de objeto en el narcisista conlleva manifestantemente una resignación de las metas sexuales, una desexualización y por tanto una suerte de sublimación. También, esa es una parte. Pero va a haber otra. Bien. A ver, sigan buscando, a ver si la encuentran. Me preguntaron qué página es página 32. O sea, desde la página 30 comienza y para adelante. Ya en la página Lo que hoy, 31, lo que hoy leí de... Ujú. pero ya en la página 31, que alguien empieza a leer el primer párrafo con el que comienza, ahí ya hay elementos de eso que leyó después Barbie. Así que alguien que lea, ¿De la página 30 o la 31? en la Donde 31 ya habla hay sobre el elementos. carácter, lo que se denomina su carácter, que dice ese párrafo. Yo no sé si tengo otro apunte, porque dice, contribuye esencialmente a producir lo que se Sí, pero denomina su el primer carácter. párrafo de esa, ahí donde vos estás diciendo, Al pero comienzo. después, porque el primer párrafo no es ese. El primer párrafo es el que sigue. Al comienzo de todo, A ver, ¿dicen eso? a ver, Ese, vamos a ordenarnos. Cuando se habla de primer párrafo, nunca se toma la partecita de arriba si ya está empezado. Eso corresponde al párrafo de la otra página. O sea, se llama primer párrafo al primero que comienza completo. ¿Sí? Entonces, supongamos que vos estás trabajando con el párrafo, con el segundo párrafo, fíjate que continúa en la página siguiente. Entonces tendrías que leer, si te dicen lea el segundo párrafo, no vas a terminar ahí, cortar, sino que vas a terminar hasta que termine. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de primer párrafo en esta página, no es contribuye esencialmente a producir lo que se denomina su carácter, porque eso corresponde a la anterior página. Primer párrafo es al comienzo de todo. A eso se le llama primer párrafo. tengo el material, entonces, porque tengo tanto que no sabía de cuál estaban leyendo. Gracias por aclararme. Bien. ¿Quiere que le lea? Si querés leer vos. Como había otra chica que quería, pero bueno. Al comienzo de todo, en la fase primitiva oral del individuo, es por completo imposible distinguir entre investiduras de objeto e identificación. Más tarde, lo único que puede suponerse es que las investiduras de objeto parten del ello, que siente las aspiraciones eróticas como necesidades.
El yo todavía endeble al principio recibe noticia de las investiduras de objetos. Le O sea, presta perdón, su... toda la primera parte que está hablando, que todavía no es tan fácil discriminar investiduras de objetos de identificación, es lo que corresponde a esta etapa que estamos hablando nosotros. Cuando estemos más adelante en la problemática edípica, ahí recién va a quedar clara esta diferenciación entre investidura de objeto e identificación. Eso va a corresponder a la escena edípica. Pero esta primera etapa que nosotros estamos hablando se caracteriza por esa dificultad de discriminar. Son lo mismo. En esta primera etapa, una investidura de objeto y una identificación. Después ya va a quedar separada. Ya no se va a mezclar después. Pero en esta primera etapa sí, están indiscriminados. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Estamos hablando, nosotros acuérdense, de los primeros momentos en que se constituye el yo. Estamos hablando de más o menos 6 meses, a un año y medio, todo ese periodo, ¿sí? Complejo de Edipo estamos hablando 5 años, ¿cierto? Entonces, acá lo que se habla en este momento como origen del yo es esto, de la primera época. Y acá el punto de partida es esto. Investidura de objeto e identificación son sinónimos. Aquello que se ama, uno se convierte en aquello que se ama, que ama directamente. Lo mismo. Después, en el caso de la etapa edípica, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a amar a un objeto y me voy a identificar con el objeto que tiene la potencialidad de amar al objeto que yo amo. ¿Sí? Pero queda bien separado. Entonces yo voy a tomar rasgos de mi papá, por ejemplo, para intentar seducirle a mi mamá. Pero mi objeto de amor es mi mamá y yo lo que hago es tomar rasgos de mi papá para seducirle y llamarle la atención. Eso es la escena edípica. Pero acá nosotros no estamos en escena edípica, estamos en la constitución del yo. Por eso acá es más primitivo todo. ¿Se entiende? Eso corresponde a lo primero que leyó la compañera. Prosigue leyendo, por favor. Dice, endeble al principio. Recibe noticia, bueno, leo desde el punto. El yo todavía endeble al principio recibe noticia de las investiduras de objeto. Le presta su aquiescencia o busca defenderse de ellas mediante el proceso de la represión. A ver, recibe noticias de las investiduras de objeto. Recibe noticias. Lea noticia. ¿Quién la noticia? Recibe noticia. ¿El yo? No, el yo es El mundo el que externo. recibe la noticia. El mundo externo. No, el mundo externo, ahí están los objetos. El ello. El ello. Claro, porque recibe, claro, el ello, tiene razón. Recibe noticia de Es viene desde adentro todo el proceso. Sí, y el ello todavía en ese primer momento, todavía no está formada esa capa tan dura, esa cáscara. Entonces tiene mucha facilidad como para establecer los contactos con los objetos. Y de eso se anoticia el yo. ¿Sí? Es como si dijera, te cuento que me gusta tal objeto. Me olvidé de contarte que, ¿sí? Es decir, está en segundo lugar. Por eso dice, sea noticia. En el primer momento, no es que pasa todo por el yo, justamente eso es lo que va a lograr. En ese momento, las pulsiones del ello toman contacto con los objetos del mundo externo, ¿sí? Y a su vez, recibe los impactos que provienen del mundo externo y se forma la primera base de lo que va a ser el yo. Pero en ese primer momento, ¿qué sucede? Se entera que el ello
y realizó elecciones de objeto. ¿Sí? Entonces, si el ello no le presta atención, suena porque no recibe energía. Es muy egoísta todo lo que mueve al yo. Porque el yo depende de la energía que proviene del ello. Y el ello parece que está más interesado en los objetos eróticos del mundo que en suministrar energía a esa capa que se deformó ahí y que apareció. Parece que le interesa otra cosa. ¿Sí? En eso que está leyendo la compañera ahí. Proseguí. Si un tal objeto sexual es resignado porque parece que debe serlo o porque no hay otro remedio, no es raro que a cambio sobrevenga la alteración del yo, que es preciso describir como erección del objeto en el yo. Lo Bien. mismo que en la melancolía. Espera. Claro, lo mismo que la melancolía. Bien. Fíjense qué es lo que pasa ahí, ¿no? Decir, bueno, o porque no se puede conseguir ese objeto porque se va, por ejemplo, la mamá no va a estar todo el tiempo, él quiere que la mamá esté, pero la mamá no va a estar. Entonces, ese es el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, se ve obligado a hacer una resignación, ¿sí? Porque patalea, chilla, pero la mamá no viene, o está en el baño, o salió un ratito rápido a hacer una compra, y bueno, y justo en ese momento el bebé quiere la teta, etcétera, y no está, no hay nadie. Y por supuesto que patalea, chilla, se enoja, pero no viene. Entonces, no queda otra ahí que la resignación. Por eso dice, digamos, ¿no? Que es muy similar en la melancolía. Por eso hoy estábamos hablando de esa asociación con la melancolía. Profe, ¿se puede decir que sí lo acepta, o sea, acepta esa realidad, pero no le gusta? Claro. Bien. Pero va a tener que solucionarla y la va a solucionar bastante bien con las identificaciones. Bien. Seguí, prosigue. Todavía no nos resultan familiares las circunstancias de esa sustitución. Quizás el yo, mediante esta introyección, que es una suerte de regresión al mecanismo de la fase oral, facilite o posibilite la resignación del objeto. Quizás esta identificación sea en general la condición bajo la cual el ello resigna sus objetos. Existe un proceso muy frecuente, sobre todo en fases tempranas del desarrollo, y puede dar lugar a esta concepción. El carácter del yo es una sedimentación de las investiduras del objeto resignadas. Contiene la historia de estas elecciones de objeto. Desde luego... Espera, ahí fíjense que aparece eso, ¿no? Es decir, ahí nos está diciendo eso, ¿no? El carácter del yo. ¿Qué es eso que llamamos el carácter del yo? ¿No? Una sedimentación de las investiduras de objetos resignadas. Ahí está la historia de esas elecciones de objeto. Todas esas elecciones de objeto que fueron resignadas, con eso se arma la sedimentación del carácter del yo. Entonces tiene que hacer un gran trabajo el yo para salir airoso de esta situación. Porque hasta acá lo que aparece es la fase más triste de la problemática, que es la resignación. Después va a aparecer la parte más alegre, de algarabía, por así decirlo. Pero acá en este primer momento está marcando la fase más melancólica del asunto, ¿no? Es decir, con lo que decía usted anteriormente, con esto que sepulta, lo da como finalizado y busca otro objeto de atención, por así decirlo. Así se forma el carácter, exactamente, el carácter del yo. Claro, pero lo que hay que hacer es resignar determinados objetos. A ver, piensen cada una de ustedes en el esfuerzo que habrán hecho cada una y cada uno de ustedes, en el esfuerzo que
que todos hicimos para resignar el pecho materno. Profe, no, creo que no solo el pecho, sino también esto de no estar upa todo el tiempo, no estar con la madre todo el tiempo. Claro, Y hay muchos bebés que le tocan el pecho a la madre, que eso en algún momento también tiene que dejar de hacerlo, o sea, es como una melancolía constante. claro, sí, sí, sí. No, por supuesto que sí. Por supuesto, a En, algunos en- les costará sí, en más. realidad, eso le iba a decir, profe, gracias. eh, digamos, yo antes no lo entendía en profundidad, pero ahora que veo cada vez más y aprendo cada vez más, en mi caso en particular, yo tengo mellizas Ajá, y un día me pareció ya, de acuerdo a la edad, que estaban ya propicia a dejar el pecho. Y muchos de mis familiares me decían, no, tenés que darle hasta los 2 años porque es lo mejor, crecen. Bueno, y cuando yo fui al pediatra me dijo otra realidad, me dijo, no, no es así, no es propicio, y me explicó y dije, bueno, no, la voy a cortar. Y como que un par de días dije, no la corto, le empiezo a dar la mamadera y como que se adaptaron bien, no hacían bochinche, ni se tiraban, ni gritaban, ni lloraban. Pero, por ejemplo, ese suceso solo le pasaba conmigo. Pero cuando no estaban conmigo y que otra persona, en el caso mi esposo, quería darle la mamadera, a él sí le hacían bochinche y ruido y todo porque querían el pecho, no querían la mamadera. claro. Entonces con ellos sí pasaba esto que está diciendo. Y sí, lo que seguramente sucede es que, ok, está la mamadera, pero también está tu olor cuando vos estás. Claro, Entonces, no siente tanto, digamos, ¿no? No siente tanto. claro, Y cuando vos no estás presente, le da la mamadera, pero falta el olor de mamá. claro. Entonces, digamos, es muy importante porque el carácter del yo, aquello que le da la seguridad, bueno, se trabaja ahí, justamente, ¿no? Entonces, fíjense Profe, la cantidad de situaciones por las que va pasando, que pasan todos los niños muy chiquitos, cuando se va formando el yo, y a su vez es necesario para que se forme el yo, si no, no se va a formar. Por eso es que es muy importante estar atentos a eso, ser cuidadosos, estar vigilando, estar observando. Piensen lo que es cuando llevan a las guarderías los niños. ¿Mm? Toda esa problemática también hay que estar, por eso a veces van con una ropita de la mamá, ¿no? Por el olor de la mamá, entonces necesitan ese olor, ¿sí? Algo que la acompañe. Entonces, profe, todos estos sepultamientos que lo realiza para llegar a las identificaciones, ¿se hace de forma inconsciente? Por eso podemos decir que tiene parte inconsciente el yo. sí, 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 sí. Bien, Entonces, gracias, imagínense lo profe. que es bueno, el jardín, no, la guardería, digamos, ¿no? Que se presenta así como muy, muy aséptica, ¿no? Donde no se puede meter nada y qué sé yo. Bueno, y no todos los niños están preparados para ir eh, así desprendidos de todo. Hay muchos que están todavía apenas, están haciendo todo su desprendimiento, sus renuncias y necesitan algún elemento sustituto, aunque les acompañe un cierto tiempo, ¿no? Una ropa, una remera de la mamá, entonces lo tienen cerca y el olor ese les da otra vez seguridad. Entonces, todos esos aspectos uno tiene que contemplar, porque eso hace a la salud mental de esos chicos. Así como la ausencia de esas primeras experiencias de placer necesarias va a producir un impacto en la psicopatología del adolescente y adulto. También estas experiencias de esta época, si bien es cierto que no son tan drásticas como las de la primera época, pero si no se trabajan, también van a producir su impacto en la psicopatología del adolescente y del adulto. También lo va a provocar.
porque justamente lo que se está formando es la base del carácter del yo. Entonces es muy necesario tener en cuenta eso. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa con los que no tienen corrieron la suerte del pecho y siguieron con la mamadera hasta el jardín, si se quiere, 4 o 5 años? Es como que esa etapa oral se extendió. Sí. En ese caso, esta psicopatología que usted está hablando, ¿involuciona o podemos decir que, bueno, es lo que le sorteó a este individuo? A O ver, sea, está bien. la psicopatología que va a aparecer es después. Ajá, sí. ¿Sí? Lo que Sí, acá sí, hay que ver es si es que se logra compensar. De todos modos, hay un punto que ya no es adecuado. También la mamadera tiene su tiempo. No podés estar extendiendo mucho tiempo lo de la mamadera. Ya hay que pasar a otra alimentación, y esa otra alimentación a otra. Vamos, muchas veces dicen, no, él come puré, etcétera, pero le gusta la mamadera también, ¿no? Entonces es como dos cosas al mismo tiempo. Y después sólido, pero también le gusta la mamadera. Entonces vos ya te interrogás, bueno, pero, a ver, perdón, si el chico ya está comiendo sólido, ¿qué hace tomando mamadera todavía? O sea, hay algo que no está cerrando. Hay o algo sea, que problematizar. prolonga ese placer que le da en este caso la mamadera, o si tuviera la suerte de tener el pecho, prolonga el pecho, porque hay niños que no quieren dejar el pecho y ya por ahí comen sólido, pero no, porque tan solo quieren ese placer para oler, tener ahí, tac, dormir como un estimulante. Sí, pero estamos Esa hablando, obviamente que estamos hablando de ambientes negligentes. uh-huh. Estamos Okay. hablando de ambientes negligentes. Y además, Uh-huh. por ejemplo, muchas veces sucede que son ambientes que no le ofrecen los estímulos acorde a la edad y a las capacidades que tienen los chicos. Le siguen ofreciendo estímulos como cuando era bebé y ya no es más bebé. Entonces no hay nuevos juegos, no hay nuevas actividades, ¿sí? No participan en un montón de cosas. Entonces, obviamente, ¿qué está haciendo el universo de los adultos? Lo está tirando para abajo. ¿Sí? Y yo me acuerdo una vez, por ejemplo, en una familia pasaba eso, ¿no? Donde la niña quería seguir tomando la teta ya grandecita, yo tenía como 3 años, querer seguir tomando la teta, la nenita sana, sin ningún problema. Entonces, conversábamos con los padres, les decía, ustedes no se dan cuenta, esa nenita se masturba todo el tiempo, compulsivamente. O sea, se masturba compulsivamente porque no tiene nuevas ofertas. No hay nuevos juegos, no hay nuevas actividades. Cuando esa nenita podría colaborar en poner un plato, un vasito, llevar algo, ¿sí? Para eso hay escobas chiquititas para que ella barra, hay un montón de cosas que puede hacer. ¿Cómo no le están ofreciendo cosas? Pues ustedes mismos le están. La única oferta que le dan es la teta. No le dan otra oferta y la nenita se masturba compulsivamente. Ay, profe. Y sí, es el adulto el que no la está condenando a eso. Profe, Claro, porque es más allá de que sea el niño el que tiene que hacer ese destete, es el adulto quien acompaña en esa situación a que él logre ese sepultamiento, por así, Bueno, y porque además, hace el corte, le muestra. claro, y acorde a las posibilidades que tiene, porque no hay ninguna actividad nueva. En ese caso, en esa familia, no había ninguna actividad nueva. Esa chiquita no participaba, por ejemplo,
vení con mamá, mira cómo lava la ropa mamá, no había un espacio de consideración de ella como un ser en desarrollo. No, vení, te siento acá en la sillita y mira cómo mamá lava. Esto se llama tal, esto se llama jabón, esto se llama... O sea, son actividades que uno tiene que ir ofreciéndole nuevos objetos. Ahora, si está ahí por estar y la única actividad es darle la teta y bueno, está en la nada, es muy angustiante, con razón que la niña compulsivamente se masturba. Pero son ustedes los que no le están ofreciendo nuevos estímulos a una niña que ya no es más una bebé, que además tiene que tener tiene que participar en un montón de actividades, que las puede hacer porque hay de todo para hacer. O lo hace, o ve cómo se hace. Por ejemplo, vení, ahora te muestro cómo se pone la mesa. Después vas a más grande, vas a poner vos la mesa. Un vaso para mamá, un vaso para papá, un vaso para fulana, un vaso para vos. Un plato para mamá, un plato para... ¿Se entiende? O sea, de haber actividades hay muchas. Ahora, si el adulto no le ofrece eso, y bueno, le está condenando a la criatura a que no se desarrolle. Pero es el adulto, porque no es que el niño solo en un repollo así nace y crece. No. Si nacemos... Profe, pero eso también muchas veces puede llegar a pasar de que los adultos procedan de esa manera con cierto sujeto pequeño por la falta de conocimientos o por la ignorancia tal vez de no saber qué ocasiona No el siempre. hecho de que en este caso No no le den actividades o no le asignen otras cosas que no sea lo habitual. No siempre. Hay un placer sexual del adulto que, Ujú. que es tenerlo al niño como un bebé, cuando ya no lo es, produce un placer muy grande. Ah, claro. Porque cuando le da el pecho es una cuestión sexual, erótica, que se satisface también. Entonces, Claro. cuando la mamá no tiene otras vías, llámese pareja, llámese desarrollo social, trabajo, estudio, lo que fuere, no tiene satisfacción en otro escenario, tiene a mano ese escenario que es el bebé. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí, sí. lo que pasa es que se le arma un despiplume en la cabeza bastante infernal a la criatura. Claro. Entonces, ahí el adulto tiene que ser muy responsable y la guía de las personas también tienen que ser muy responsables, ¿no? Porque Sí. después se arman esos enriedos familiares, esas cosas así tan